buenos días y buenas tardes también a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera jornada de experiencias de educación a través del arte, EPEA. Les agradecemos bueno, que estén compartiendo nosotros este proyecto que comenzó siendo pequeño y de a poquito fue tomando más y más forma. Agradecemos también a la presencia de cada una de las ponentes y de los ponentes que nos acompañan y que han confiado en nosotros para contar sus experiencias. Y por supuesto agradecemos la presencia de Verónica Rusler, quien se tomó el tiempo de leer todas las ponencias, de coordinar la mesa y bueno, de generar este encuentro, un lindo momento de intercambio y de conocimientos entre docentes. Yo quiero leer a continuación brevemente el currículum de Verónica, que lo tenía. Verónica Rusler es licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flaxo. Como docente extensionista en la Facultad de Filosofía y Letras, miembro del programa de orientación y coordinadora del programa de Discapacidad y Accesibilidad de Filosofía y Letras de la UBA. Actual coordinadora del programa de Discapacidad y Universidad de CEUBA-UBA y representante de esta universidad en la red interuniversitaria de discapacidad RIT-SIN. Docente de la Cátedra Educación y Discapacidad, Ciencias de la Educación, también de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Docente del Seminario de Educación Inclusiva y Organización Institucional de la Licenciatura en Educación Especial, en la Licenciatura de Educación Especial de la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Martín. Y en el nivel superior, en formación de profesorado, docente de Lenguas Vivas, del normal número 6, Vicente López y Planes, y de la especialización superior docente en inclusión educativa, también del normal número 6. Y en espacios curriculares sobre educación inclusiva. Verónica, todo tuyo. Bueno, gracias, Leandro. Bueno, yo, más que tomar mi tiempo, le di un uso muy placentero y muy enriquecedor a mi tiempo en esta invitación tan grata que me hicieron para coordinar esta mesa y también después, forma ya espontánea y electiva, presentamos una propuesta de taller también con el equipo de Filo para la tarde, así que bueno, participando con, con mucho gusto y mucho entusiasmo en estas jornadas. Quiero destacar muy especialmente además el aprendizaje que significó para mí leerles, poder participar de todas las instancias de trabajo que se fueron proponiendo, y además también fue un aprendizaje, creo que es algo que compartimos también quienes participan, por lo menos he podido intercambiar un poco también con quienes presentan trabajos en las mesas, un aprendizaje en cuanto a la propuesta de organización y de gestión, ¿no? Porque también es parte de la gestión cultural, en este caso gestionar o organizar, si quieren, no meternos con la palabra gestión, pero organizar, reunir, producir este encuentro, ¿no? con la rigurosidad, la calidez y los criterios que utilizaron. Así que bueno, quería destacarlo porque para mí fue también, hace muchos años que trabajo en la universidad, en el profesorado, que organizo eventos, y la verdad he aprendido mucho de esta organización, así que me llevo también esta forma de trabajo tan cuidadosa, tan amorosa. Así que bueno, no me demoro más. Esta mesa, bueno, es un gusto porque bueno, de alguna manera también tiene que ver con a lo que dedico el 100% de mi trabajo, que es a pensar en espacios que alojen, que reciban, que sean hospitalarios, que sean con todes. Y bueno, y en este caso vamos a compartir experiencias de trabajo y reflexiones sobre estas experiencias de trabajo que dan cuenta de esto, ¿no? De experiencias en las que yo les comentaba, ¿no? A los compañeros de la mesa, que para mí es una mesa absolutamente atravesada por la heterogeneidad de propuestas y contextos, pero ligada, abrazada fuertemente por una confianza muy fuerte, muy profunda en los recursos, en las disciplinas artísticas, en el propio trabajo, en las posibilidades, ¿no? La confianza, que es una palabra que creo que es muy potente, digamos, porque además de todo lo que implica en relación a lo esperanzador, desde el punto de vista más, si se quiere,
desde la emoción, ¿no? Me parece que la confianza también es un apoyo muy fuerte en relación a esto, a los recursos, a lo que aprendemos, en lo que nos formamos, ¿no? En lo que estamos construyendo, ¿no? Confianza ya como cimientos, quiero decir, ¿no? Así que bueno, me parece que tenemos por un lado esta heterogeneidad y por otro lado está esto que nos une y que pienso bueno, que va a hacer que sea una mesa muy, muy rica para compartir. Así que bueno, quería decirles eso de inicio. La idea o la dinámica que pensamos es, bueno, como ocurre habitualmente, que haya un tiempo donde se pueda exponer, donde se pueda compartir la experiencia, que como también se comentó en la mesa anterior, no es lo mismo que leerla, nada que ver por el tipo de trabajo que es, ¿no? En algunos casos a veces es como una duplicación de algo escrito a la oralidad, no es el caso de este tipo de trabajos, así que creo que vamos a disfrutar mucho con estos relatos, y después sí poder dejarnos un tiempo para, no tanto para preguntas, sino también para comentar, para transmitir qué nos pasó con este compartir, ¿no? Qué nos interpeló, en qué se vincula, o cómo llega a nuestros propios espacios de trabajo. Así que bueno, esa es un poco la idea. Acá, bueno, están Leandro y Vero para ayudarnos con la cuestión de los tiempos y que nos alcance para todo lo que nos proponemos. Así que si quieren empezamos con la primera comunicación, la primera experiencia, que tiene un nombre que ahora nos va a contar Sandra, que es Tengo ganas de insultar, ¿no? Que dice muy, muy convocante, muy provocativo, si se quiere, ¿no? Pero bueno, ahora Sandra nos va a explicar a qué remite esta. Adelante, Sandra. Bueno, gracias. Muchas gracias por la introducción. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Primero que nada, por supuesto, agradecer enormemente el espacio. A ver si esto funciona. Este fue un taller que se desarrolló en Cava, en Ciudad de Buenos Aires. En principio era un taller en una institución privada dedicada a personas con discapacidad cognitiva, pero adultos jóvenes en general. Y digamos, me convocaron para dar un taller de usos tecnológicos, diciéndome que lo más importante era que yo diera un taller en función de las necesidades y de las solicitudes del grupo de alumnos que eran adultos ya, y que los ayudara o que pensara en herramientas para su autonomía. Entonces, bueno, me presento, yo soy por un lado técnica en comunicación multimedial y por otro lado soy casi profesora de teatro. Si todo sale bien me voy a recibir el 7 de diciembre en La EMAD. Y en realidad en este taller de alguna manera confluyeron esas dos facetas. Yo he sido docente sobre todo de multimedia en el ámbito no formal. Entonces, el asunto empezó con que Augusto me dijo, tengo ganas de insultar. Y hacía un par de clases, Facundo había calificado la clase como mala. Y ese fue uno de los mejores y más logrados momentos del taller. Voy a explicar un poco cómo fue esto. Me habían convocado de la manera que expliqué, ese era el contexto, digamos. Iba a ser un taller de 1 hora y media por semana, con estos objetivos: usos tecnológicos, autonomía y un poco lo que ellos demandaran, los alumnos, los talleristas. Sandra, te interrumpo un segundito, perdón, sí. Simplemente para pedirte si podés leer las imágenes, porque hay personas en la sala que no leen. Sí. No bueno, pueden leer estoy en el una texto. imagen que simplemente dice primer acto, comienzo, el contexto, que era lo que venía más o menos desarrollando, el espacio, el aula que me asignaron era un aula muy luminosa, que tenía unas mesas con computadoras, que aparentemente era muy agradable, pero
descubrí que de alguna manera funcionaba, por muy luminosa y aireada que fuera, como una especie de desván, porque la mitad de las computadoras casi que estaban ahí no funcionaban y simplemente estaban ahí arrumbadas. Y en un costado hasta había un juego de sapo que no tenía demasiado que ver, supongo que algunos conocen lo que es un juego de sapo, y las computadoras que sí andaban eran francamente obsoletas, tardaban como 10 minutos en encender, se conectaban a internet y se desconectaban, etc. Cuando conversé con mi grupo, eran 2 grupos de 10, pero después quedó uno solo, de 10 personas. Por un lado, una cosa que pregunté era, por supuesto, bueno, presentación, por qué estaban en el taller y qué esperaban. Y surgieron varias cosas. Uno era que no era que ellos habían elegido el taller dentro de la oferta de la institución, sino que algunos los habían un poco encajado ahí, por un lado. Por otro lado, había como mucha dificultad para decir qué les interesaba. Una alumna dijo, bueno, no, el año pasado nos hacían hacer currículums en este área, y copiaba, como no tenemos experiencia laboral, copiábamos currículums, que me pareció una pobreza terrible. Y todos tenían dispositivos, o sea, era un buen nivel socioeconómico, todos tenían celulares, smartphones bastante buenos, y casi todos tenían como una gran curiosidad por lo que fueran las redes sociales, pero por otro lado lo tenían como muy limitado. Por otra parte me entero que, bueno, que todos tenían allí sus dispositivos de uso tecnológico celular a mano, pero que estaba prohibido usar el celular adentro de la institución. Entonces, pasamos al segundo acto. Lo que arranqué proponiendo en este taller era, bueno, que quieren construir. Y se quedaron un poco así como, bueno. Entonces yo empecé a hacer propuestas. La primera fue ponerle reglas al taller, decir, bueno, este taller lo construimos entre todos, y como todo taller, es un lugar donde se viene a trabajar y a construir, a armar algo, como si fuera un taller mecánico o un taller de lo que fuere. Indagando un poco, y por una experiencia previa, había decidido que una posible propuesta era trabajar con los celulares y los GPS para ayudar a todo esto que tiene que ver con la ubicación y poder moverse en la ciudad. Tomar colectivos, diciendo marcas, usando el Google Maps para averiguar qué colectivo me lleva de un lado para el otro. Ahí me encontré con otro tipo de problemáticas, porque, para resumir, había como mucho, a mí me dicen que yo no puedo usar el celular en la institución, a mí mi mamá o mi papá no me dejan instalar el mapa en mi celular. Yo estoy hablando de todos adultos, de todos por arriba de 20 años. Yo no puedo tener una red social. Y digamos, se hizo manifiesto algo que creo que es bastante, desgraciadamente, común, que es como si el discurso de las personas con cierta discapacidad tuviera que estar siempre hablado por otro, como si la voz que sale por su boca fuera, ¿no? como si ellos simplemente fueran el parlante de los tutores y encargados. Entonces, bueno, hicimos algunos proyectos con... Una de las cosas era, bueno, mínimamente les gusta la música, sin macanudos, vamos a musicalizar las clases. Entonces se iban pasando el derecho de, bueno, a quién le toca musicalizar la clase que viene, yo llevo el parlantito y tal. Armamos una página de Facebook privada, armamos una serie de... como algunos no tenían su perfil de Facebook, entonces empezamos a proponer cosas del orden de, bueno, si tenés el celular y la tecnología de alguna manera te tiene que permitir esto de la autonomía, y bueno, para lo que lo usamos todos, la comunicación. Entonces era interesante, por ejemplo, decir, bueno, bárbaro, entonces vamos a hacer una página de Facebook, aunque sea privada, tenés que tener tu perfil. Bueno, y entonces, a ver, trabajemos sobre cómo hacer fotografías. Entonces hicimos un pequeño taller de fotografía para construir los perfiles de los que no tenían perfiles, y se sacaban fotos entre los compañeros.
usamos además, creamos un grupo de WhatsApp que fue un poco un fracaso, un trabajo trunco, porque nunca logramos que el taller se apropiara del grupo de WhatsApp, entonces todo el tiempo había como mucha disrupción y mucho problema, y mucho, qué sé yo, insulto, y gente que mandaba cosas que no tenían nada que ver en horarios poco adecuados. Y cuando los otros empezaban a tratar de regular, ¿no?, entre compañeros, che, no hagas esto, nunca era, che, no hagas esto porque no es lo que acordamos en el grupo, sino que era, no hagas esto porque la profe se va a enojar. No llegué a encontrarle la vuelta a ese aspecto del trabajo. Sí, en el grupo teníamos un conjunto, la gran mayoría tenía síndrome de Down, otros no sé exactamente qué problemática tenían, pero digamos, había gente con, la gran mayoría no tenían mucha dificultad para escribir, algunos ni siquiera sabían escribir su nombre, había 2 personas que no podían hablar, no se expresaban verbalmente, ninguno de ellos, y me llamó mucho la atención, porque eran todos adultos, conocía su dirección. Entonces ahí me di cuenta que mi proyecto de la autonomía de manejarse en la ciudad con el transporte público era como una fantasía, y que primero teníamos que trabajar, bueno, ¿qué cosa es una dirección? No sabía, tuvimos que salir a descubrir, bueno, el nombre de la calle, dónde está, el número de la casa, no sabían la dirección de la institución, y no sabían su propia dirección. Me parecía terriblemente peligroso. Y había otro tema, bueno, pusimos reglas en el taller, que era esto de que era de todos, que era para construir, y que lo más importante era trabajar cuando venían y no irse. Poco a poco me di cuenta que era interesante trabajar con un formulario, que ahí se los puse, no sé, a ver si consigo, quiero ver si puedo hacer esto. No. ¿Lo ven al formulario? Este formulario ellos, por ese link que puse en la presentación, daban su presente. En vez de yo tomar lista, me daban su presente, tenían que completar su nombre, tenían que decir que habían aprendido, tenían que evaluar la clase, y acá fue que Facundo me puso mala, y me explicó por qué me ponía mala. Me dice, porque no entendí nada. Y bueno, y los otros enseguida le dijeron, che, ¿cómo le vas a poner mala? Y yo dije, no, fantástico. Esto, por eso para mí fue un gran momento. Porque dije, bueno, en este momento Facundo está realmente hablando él. Yo no entendí nada. ¿Qué me está diciendo? Fue un gran logro que verdaderamente calificara la clase como mala, y lo charlamos, que le dije, bueno, si ustedes nunca me dicen que no les gusta la clase que di, ¿yo cómo me entero de si el taller funciona o no? Y bueno, ahí terminaba el formulario. A ver si esto debe entrar. Ahí va. Sandra, perdón que intervenga nuevamente. Sí. Estamos como muy cerca del tiempo, capaz. Bueno, ya termino. Queda para que quizás compartas la idea más importante que quieras compartir, y después retomaremos en el intercambio. Sí, bueno, acá les estaba mostrando, usamos también, y terminamos haciendo una salida a una parada del subte, y estas fotos son fotos que sacaron los alumnos. En algún momento del año llegamos a la conclusión de que estas progresivas construcciones colectivas, ¿no?, que bueno, hicimos nuestra página de Facebook, aprendimos a sacar fotos, con eso hacíamos registros de los trabajos que hacíamos, empezamos a filmar videos musicales entre todos. Entonces en un momento yo dije, bueno, bárbaro, vamos a armar un blog donde ustedes, cada uno tenga su columna y diga lo que quiere decir. El objetivo era ese, ¿no? Bueno, el que no puede escribir sacará fotos, o le dictará a un compañero, o trabajaremos, o me lo pedirán a mí, etcétera, pero la idea era que se pudieran expresar. Y acá llegué a una diapositiva donde puse tercer acto, todo cambia, el espacio y el grupo. Lo que ocurrió fue que, bueno, esta institución tenía 2 sedes, la sede en la que yo trabajaba. Llegué un día, toqué el timbre, no me dejaron entrar, y al rato abrió un portero y me dijo, esta sede está cerrada. Así de abrupto. Cuando le pregunté dónde se suponía que iba a dar yo mi taller, me dijo, no sé, vaya a la sede central, que es acá 5 cuadras, era la primera vez que iba,
Llegué a la sede, me dijeron, uy, no te avisamos, perdón. Entré, vi a 2 de mis alumnos y le dije, vengan, subamos juntos, y me dijeron, no, es que ellos ya no están en el taller. Entré al aula nueva y tenía prácticamente 10 nuevos talleristas. Todavía creo que no salgo de mi sorpresa con respecto a este final tan abrupto. Seguí trabajando con estos nuevos talleristas sobre que se expresaran a sí mismos, intentar construir el blog que había quedado a medio hacer con las columnas de los columnistas que ya no estaban. Por suerte había hecho ese tan conflictivo grupo de WhatsApp porque me pude despedir con un video a través de ese grupo y cerrar el trabajo con el grupo que ya no le tocaba más venir al espacio. Y bueno, de todo este trabajo, más allá de todas las búsquedas, digamos, la búsqueda principal era esto de que los alumnos se pudieran, que los talleristas, se pudieran comunicar. Entonces, bueno, una de las primeras preguntas que me queda a mí es decir, bueno, ¿quién habla? ¿Qué dice? ¿Habla la persona con discapacidad o está hablando otro y está siendo hablado por otro? La otra cosa que creo que se amplía no solo a esto, ¿no? A la educación especial con gente con determinadas discapacidades es, resulta que se supone que los alumnos son sujetos de derechos, pero después les coartamos esto de prohibir el celular en los ámbitos educativos, es como muy común. Y sin embargo, todos sabemos que este aparato es tan privado, tan personal, que decís, bueno, ¿por qué no trabajamos con eso en vez de en contra de eso? Diciéndole, no, ustedes no pueden hacer eso, no pueden usar esto Sandra, en clase. Sí. discúlpame, pero ya tenemos que Bueno, ya cerrar. está, Si querés, podemos retomar las conclusiones en el espacio de intercambio final. listo. Gracias, Sandra. Vamos a continuar con la exposición de María Sofía, de Sofía Vasallo, que justamente me parece que va a retomar de alguna manera algunas cuestiones ya planteadas por Sandra, porque es un trabajo que retoma muy fuertemente la idea de la emancipación, la idea de esto también como del empoderamiento, así que bueno, la ponencia se llama Aprendizaje Servicio en Artes en la Universidad, Formación Artística y Compromiso Social. Bueno, que ahora Sofía nos va a comentar también un poco qué significa y qué es este concepto, esta idea de aprendizaje-servicio y cómo se puso en juego. Adelante, Bueno, muchas Sofía. gracias. Muy buenos días. Para mí es un gustazo estar en esta mesa con todos ustedes. Soy Sofía Vasallo, investigadora, docente del área transdepartamental de Crítica de Arte de la Universidad Nacional de las Artes desde su fundación en el año 2003, pero yo no vengo del campo de las artes, sino de las ciencias sociales. Soy titular de la materia Metodología y Técnicas de la Investigación. En el año 2011, la flamante decana, por ese momento, Marita Soto, me pidió que fuera su directora de extensión. Entonces vieron que nosotros en las instituciones artísticas, cuando hacemos extensión, que es lo primero que se nos ocurre, llevar talleres artísticos a organizaciones que tengan la necesidad de ello. Entonces lo primero que hicimos fue diseñar una serie de talleres itinerantes para organizaciones sociales que sosteníamos con las líneas convencionales de cursos de extensión arancelados. Y empezamos a dar 2 talleres, uno de expresión creativa a cargo del artista visual Alejandro Arce, que va a dar ahora uno de los más populares talleres de esta tarde, y otro a cargo de la acróbata aérea Susana Temperley, de circo, en la escuela Isaura Arancibia, que es una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires que trabaja con chicos y jóvenes en situación de calle. En el año 2013 y 2014 sumamos a esos talleres la participación de los estudiantes a través de 2 voluntariados. Uno era arte e inclusión educativa y otro circo para la inclusión. La idea era que con esta participación los estudiantes hicieran un trabajo formativo sobre sí mismos, brindando un servicio que tuviera que ver con su formación específica. Bueno, esta primera experiencia fue para nosotros muy
nos desordenó, digamos, nos cuestionó, nos sacó de los lugares habituales, de la zona de confort, y nos hizo repensar todo, desde el concepto mismo de extensión, y nos hizo repensarnos en un sentido integral. Acordamos en ese momento que despertar o profundizar el compromiso social de nuestros estudiantes tenía que ver con la formación integral. Pero ¿cómo hacemos para que esto sea posible y viable? ¿Eso se hace a través de proyectos que van en paralelo a la formación curricular o se integran experiencias de este tipo al diseño general de los programas de estudio? ¿Qué tipo de necesidades sociales se pueden atender con los conocimientos y competencias que producimos en una universidad como la nuestra? ¿Y qué tipo de servicios pueden hacer nuestros estudiantes a las organizaciones sociales o con las organizaciones sociales usando los conocimientos que producen en su carrera dentro de la misma universidad? Es decir, se plantearon un montón de cuestiones acerca de las cuales nos propusimos avanzar para acortar la distancia que existe siempre entre ese consenso que se declara en los principios, en los fundamentos institucionales, en los discursos políticos, y la realidad de lo que hacemos efectivamente como instituciones educativas. Por eso, desde el año 2015, dirijo proyectos de investigación acción participativa sobre formación artística y compromiso social. Así fue que descubrimos la existencia y la larga tradición en la Argentina, en América Latina y en el mundo de esto que mencionaba recién Verónica, el aprendizaje-servicio. El aprendizaje-servicio es una propuesta pedagógica innovadora que permite ampliar el potencial transformador del arte y de la educación pública, porque promueve iniciativas protagonizadas por los estudiantes desde el principio al fin, junto a organizaciones de la comunidad, para atender problemas reales y sentidos por grupos sociales específicos, poniendo en obra conocimientos y competencias propios de la formación académica específica. En el marco de estos proyectos de investigación acción participativa, desarrollamos, evaluamos y sistematizamos la propuesta de aprendizaje-servicio en artes de UNA, taller de apreciación y experimentación con lenguajes artísticos, que llevamos adelante en centros de día para personas mayores de varios barrios de la ciudad de Buenos Aires entre 2017 y 2019, el primer trienio de UNA, de la experiencia de UNA. De UNA es fruto de la acción, las pasiones y las múltiples competencias de un equipo muy heterogéneo, formado por docentes, estudiantes, graduados, trabajadores no docentes. Acá está nuestro folclorista, está presente en la sala, y constituimos juntos una compañía itinerante que propone actividades de apreciación y experimentación con danza, cine, fotografía, teatro, literatura, música, artes visuales. El programa general de la secuencia de acciones promueve los procesos de forma tal que las personas mayores se apropien de técnicas propias de los lenguajes artísticos para que permanezcan independientemente de su participación puntual en las actividades del taller. Y la función de todos estos lenguajes apunta a la producción de una obra nueva, multilingüe, que se exhibe en cada uno de los centros de día en los que damos el taller. Y finalmente, todos los años hacemos un gran encuentro en el museo de la universidad, que es el Museo de Calcos y Escultura Comparada Ernesto de la Cárcova. Ahí hacemos un gran encuentro y una gran celebración, es la fiesta esperada por todos, la hacemos en la semana de las personas mayores, la primera semana de octubre. De UNA, y ahora le voy a pedir a Leandro que vaya poniendo el video, que va a expresar mejor que yo con palabras una síntesis de lo que hacemos. De UNA es básicamente un programa de integración de conocimientos
de personas y de organizaciones sociales. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Pa' soñar con otra vida cierro los ojos un intento. Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color. Más tiempo quiero tener para jugar con mi suerte, de haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte. Crecí pensando en la vida, la muerte no me ha llamado. Amo el respiro profundo, así yo le he contestado. Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a las penas, voy a cambiarle el color. Más tiempo quiero tener para jugar con mi suerte, de haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte. Crecí pensando en la vida, la muerte no me ha llamado. Amo el respiro profundo, así yo le he contestado. Bueno, si quieren seguimos después. En el intercambio seguimos charlando. Esto último que se vio fue una intervención urbana que hicimos, salimos en un día muy frío, de pleno invierno, y salimos con los viejitos a la calle, nos acompañaron los pibos desde el Centro de Rehabilitación de Adicciones, que quedaba justo al frente, que tiene un hermoso taller de percusión, así que armamos alto lío en Parque Chacabuco, se sumó la gente de un jardín que pasaba, y la verdad que fue una experiencia sumamente enriquecedora. Después la seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Buenísimo.
Y retomando también un poco, así nos vamos enlazando entre trabajos, el trabajo de Martín Tollé, que se llama El autorretrato como carta de presentación, experiencias y resultados en autorretratos, realizados por participantes de taller de fotografía con adultos mayores. Así que vamos enlazando también las experiencias. No podía sacar el mute, perdón. Buen día. Buen día, Martín. Si podés, Martín, ir también describiendo las imágenes de lo que vas compartiendo. Dale. Gracias. En realidad lo que voy a compartir son trabajos hechos por alumnos en el taller que estoy trabajando, en el que estoy a cargo en el programa Universidad Abierta para Adultos Mayores. Este es un programa, a ver si puedo pasar la próxima placa, un momentito, que tengo algunos problemitas técnicos acá. Ahí va. Bueno, puse un autorretrato mío también, como para acompañar esta propuesta, pero les decía, esto es del programa Universidad Abierta para Adultos Mayores. Esto es en la ciudad de Rosario, depende de la universidad, y se dictan talleres que son libres y gratuitos para adultos mayores. En este momento no se cuenta con un espacio físico, pero había un espacio físico y ahora se trabaja todo de manera virtual, ¿no? La virtualidad ha traído esta cuestión de que, bueno, se tiene que sumar de manera remota, pero en la época presencial los talleres eran aproximadamente 80 talleres y había una participación de muchas personas, adultos mayores, y había muchísimas propuestas. Lo que comparto con ustedes es solamente la propuesta de fotografía, que yo tengo a cargo desde el 2013, y el taller de fotografía, en realidad, la fotografía es como lo que nos une a trabajar, porque si bien se trabajan los conceptos básicos, trabajo mucho lo que es el retrato de paisaje, lo que trabajamos mucho más en este taller es la mirada, digamos, de cómo producir la imagen, independientemente del dispositivo que pueden llegar a tener. Porque hay muchos que tienen una cámara profesional, porque se han dedicado a la fotografía de manera profesional, pero hay otras personas que trabajan con el celular y sin embargo, digamos, el material que se produce también es interesante. La idea del taller es llegar a fin de año y hacer una muestra. Esto es de la primera muestra del 2013, que también trabajaba yo haciéndole retratos a ellos, o ellos producían sus autorretratos para lo que eran los catálogos. Armamos un catálogo, y ese catálogo se entregaba el día de la muestra, y bueno, la portada siempre era el retrato o los autorretratos que ellos mismos producían. Bueno, acá tengo algunas imágenes donde mostramos a algunos de los participantes, de los tantos participantes que han pasado por el taller de fotografías. Y pensando en el autorretrato, que es la propuesta que yo les asigno, digamos, como una de las primeras tareas a realizar, una de las, bueno, había pensado como una especie de definición que encontré en un texto de Cid Priego, que habla de que el autorretrato muestra sus apariencias físicas con numerosos matices y objetivos, desde la ostentación al narcisismo, autoafirmación de la personalidad, relaciones con otros, aspiraciones sociales, satisfacción en fantasías que no serían admisibles en realidad. Es decir, de alguna manera yo les voy proponiendo que el autorretrato, que eso fue una de las cuestiones, ¿no? Que cuando uno le pide un autorretrato, y sobre todo a adultos mayores, es como que hay muchos que son reticentes, digamos, o que no quieren mostrar, no quieren mostrarse en una foto, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo jugar, digamos, con el autorretrato con ellos, de alguna manera en que ellos puedan participar? Entonces, les muestro algunos ejemplos de autorretratos en pintura, sobre todo, pero después algunos autorretratos de fotógrafos, y cuando ellos empiezan a ver que hay otra manera de mostrarse, que no es la de mostrar la cara, sino que puede ser a partir de una sombra, de un objeto, o de algo que los represente, es como que, bueno, ahí ya empiezo a tener un poco más la atención de todos. Yo lo que había traído acá, digamos, de todas las imágenes que ellos o de las imágenes que yo voy recolectando de ellos, es como que, bueno, aquí había hecho una especie de propuesta, ¿no? De cómo podíamos dividir esas imágenes entre las personas que están presentes en la imagen, o sea, el autorretrato donde la persona se observa, y el autorretrato donde la persona no está presente, pero está representada, o su presencia está a partir de algún elemento que esa persona se siente identificado o que lo represente, ¿no? Entonces, había pensado en sí la presencia del dispositivo utilizado, que esto es básicamente lo que sería el autorretrato selfie, donde en la selfie, que es una imagen que tengo a la izquierda,
se ve, digamos, la extensión de la mano, el brazo, como indicando que hay un dispositivo exterior, digamos, externo, y bueno, el autorretrato hecho con una cámara del lado derecho, donde la cámara está presente, o sea, vemos que la cámara está presente en el autorretrato a partir de un reflejo. Todas son fotos de ellos, yo voy utilizando, digamos, y tratando de diagramar un poco a partir de las fotos que tengo de ellos. Pensar, digamos, también la duplicación a partir del espejo, o la multiplicación, ¿no?, del retrato, que no solamente con un espejo, sino con más de un espejo, esto sucede y se puede multiplicar el autorretrato de la persona retratada. Los reflejos sí son muchos, esta cuestión de buscar reflejos en espejos o en vidrios, jugando también con lo que se ve detrás, o lo que se superpone a esa imagen. La combinación del espejo y el reflejo, acá que ya es un poquito más compleja la imagen, pero bueno, se ve que hay un espejo donde se refleja, pero a su vez hay un reflejo donde se ve ese reflejo de la persona. Muchos espejos rotos que también, digamos, tienen una carga connotativa importante, o fraccionados también, donde la imagen se distorsiona, se fragmenta. El espejo como una dualidad espacial en el sentido de que, bueno, uno ve el espejo en un lugar, pero a su vez ve el espacio donde está ubicado ese reflejo, o sea que sería como una foto dentro de una foto. Bueno, diferentes técnicas que pueden ser el barrido, el blanco y negro, los ángulos de toma, o sea, hay diferentes maneras también de jugar con la imagen, diferentes montajes también, algunos investigan y lo resuelven de manera digital, pero está bueno esto también, digamos, de que puedo pensarlo de manera analógica, o sea, sin el uso de la tecnología. La imagen que tengo a la izquierda también es un autorretrato donde hay colocado una imagen de esta persona cuando joven, entonces está la fotografía hecha donde se observa la imagen, pero también se ve el reflejo de esta persona. La segunda foto está resuelta de manera de montaje, digamos, una manera técnica de Photoshop, donde también se juega de la misma manera, pero de manera digital. Digo, no hace falta saber tener conocimientos, digamos, de informática, de Photoshop, sino que se puede resolver de manera analógica, la misma historia, ¿no? Esto de contar, digamos, o hacer un contraste a partir del paso del tiempo o diferentes épocas y edades. Filtros manuales, yo le llamo esto de, bueno, de trabajar, ¿no? Acá esto es una de un sillón, ¿no? La parte donde se la reposera. La tela, bueno, detrás de, que genera una especie de filtro. Algunos se animan para ir a jugar un poquito más con el humor, haciendo algunas caracterizaciones. Las mascotas, que siempre digo que las mascotas no fallan, porque bueno, algunos se pueden sacar con la mascota, o la mascota puede aparecer en el medio de la foto, como en este segundo caso. La sombra es un elemento que se repite mucho, es la alternativa a la no presencia en la foto, que sin embargo es una presencia, ¿no? Entonces es bueno cómo resuelven y buscan a dónde se proyecta esa imagen. Así que son resoluciones que están interesantes, que son buenas también, y es una forma también de compartir el autorretrato, ¿no? Los contraluces también forman parte de los trabajos. Hay muchas más sombras que contraluces. Y acá ya entramos un poco en este juego, ¿no? De donde los objetos y las actividades representan o los presentan, ¿no? Como puede ser la lectura, la pintura o la danza. Si bien en la danza, digamos, yo no tengo a la persona fue la que tomó imagen de esos zapatos de danza, y que para mí hacen de un autorretrato, porque este es un elemento que representa a esta persona, que lo identifica, y que habla de su actividad, ¿no? Por eso también el título, esto de pensar como una carta de presentación, porque a partir de estas imágenes que estamos viendo, y que estamos observando, yo creo que uno puede intuir o inferir un poco a qué se dedica esa persona, qué es lo que le gusta, y sobre todo cómo le gusta mostrarse, o si no le gusta mostrarse. Bueno, yo creo que son esas cosas, o que la fotografía misma va hablando de esa persona. También esta manera por ahí de encontrar algo que obture o deje vedado un poco el rostro, que no nos permita verlo del todo, me parece que también son buenas resoluciones y buenas formas de mostrar el autorretrato. La persona está presente, pero bueno, hay algo que nos impide ver ese rostro, ver su autorretrato. Los fragmentos también me parece que identifican y hablan de la persona, donde ya no está el rostro presente, pero tenemos un elemento como puede ser la mano, las miradas,
¿sí? Pies, bueno, acá tengo un contraluz, pero bueno, pareció como un fragmento podía funcionar, ¿sí? Y esta que me parece también habla mucho de la cuestión del cuerpo, ¿no? De cómo mostrar el cuerpo, este juego del reflejo, la espalda, parte del rostro, me parece que también habla mucho de esta persona. Y había buscado algunos fragmentos, porque en realidad cuando me mandan la foto, algunos me dan como el detalle de esa foto, ¿no? Entonces quería compartir como algunas anécdotas chiquitas, cortitas, con la imagen. Uno me pone, te envío una foto que me gustó, para que tengo que cerrar la cámara acá, porque si no, ahí está. Te gusta una foto que me gustó, el perrito es el protagonista, pero está a mi mano, si puede ser, podríamos llamarlo Negrito es ternura. Entonces, bueno, también un autorretrato, que como me explica bien este alumno, el retratado es el perrito, ¿no? Pero bueno, está a su mano y podría funcionar como un autorretrato. Me gustó este autorretrato porque unifica la fotografía, navegar y el dibujo, y la pintura, que son mis intereses actuales y fuente de realización personal. Tenemos acá el autorretrato, donde hay alguna técnica de edición similar a la de un dibujo o pintura, y está también el autorretrato, y también nos habla y nos cuenta sobre esta persona. La primera es con sombreros porque es lo que me caracteriza, la segunda es con el celular y la tercera con la cámara. Bien entre casa. Esta última me gustó porque parece muy natural. Entonces tenemos la foto con sombrero, tenemos también los sombreros que son lo que a ella le gusta, o sea que también puede funcionar como un autorretrato porque son elementos que le identifican o con las que ella se siente identificada. Bueno, pues tenemos la foto que ella habla de que es una foto más entre casa, más natural. Ya habías visto las... Martín, Sí. disculpanos, pero habría que ir cerrando ya. Buenísimo. Vamos para el final entonces, pero bueno, la idea básicamente sería esta, ¿no? De cómo a partir de una imagen o de la fotografía, los participantes pueden contar sus historias. Y me sirve a mí para conocerlos un poco más. Entonces, tengo, digamos, esta herramienta, que es el autorretrato, para que ellos me cuenten, y a medida que va transcurriendo estos talleres, que duran un año, yo ya tengo alguna información acerca de ellos, de cómo miran, cómo les gusta mirar, o qué intereses les gusta. Muchas gracias, Martín. Yo no sé, hablo en primera persona del plural, pero digo, nos podríamos, me parece, quedar horas viendo las fotos, las producciones y acompañadas de tus comentarios y de tus observaciones. La verdad que es un trabajo hermoso y se ve, ¿no? Como la foto va llevando a algo que va mucho más allá de la foto en sí misma, ¿no? Miraba los sombreros y pensaba, bueno, ese tiempo que esa persona eligió, los colocó, ¿no? Ofreció para compartir, ¿no? Cuánto de lúdico y de disfrute y de compartir que se va. Bueno, ahora lo vamos a poder retomar seguro después, así que nos vamos de la hermosa ciudad de Rosario a la hermosa ciudad de La Plata, con el trabajo, la experiencia en las artes visuales, en el marco de la inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad en contextos de encierro, de Florencia Fulana. Bueno, buenos días a todos. Bueno, me sumo a los agradecimientos y a las felicitaciones por estas jornadas. La verdad que hubo todo un acompañamiento de principio hasta el día de hoy, y seguro seguiremos en contacto para futuras jornadas, y bueno, y también a Vero, que nos estuvo coordinando previamente. Así que bueno, les comparto una breve presentación, a ver si ahí se empieza a ver. Ahí se ve, tengo todo medio trabado. Se está por empezar a ver, dice que empezó la función de compartir, tal vez demoró un poquito más. Ahí está, ahí se ve. ¿Va? Recordá, Flor, de leernos las diapositivas y describirnos las imágenes. Yo tengo todo medio trabado. Bueno, la primera diapositiva dice la experiencia de las artes visuales en el marco de la inclusión educativa, niños y niñas con discapacidad en contexto de encierro. Bueno, mi nombre y las jornadas, el logo de las jornadas. Bueno. Flor, discúlpame, antes que continúes, Sí. ¿querés apagar tu cámara para tener mejor conectividad? Porque te escuchamos un poco están... cortada. Si la apagás seguramente va a Dale. mejorar. Gracias. Bueno, primero contarles un poco esta experiencia. Es un hogar neuropsiquiátrico, está ubicado en Citibel, acá en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Es una institución privada, viven aproximadamente 80 niñas que tienen entre 4 a 21 años.
Niñez con discapacidad es el requisito, lo puse entre comillas, que habilita el ingreso, si no son derivados a otras instituciones de la provincia, y muchos de estos chicos tienen además psicopatologías graves o moderadas. Eso es un poco para contar el contexto de esta experiencia. La experiencia del taller de las artes visuales de este hogar neuropsiquiátrico está pensada como una práctica educativa ético-política desde el concepto de discapacidad como una categoría social y política. El taller de artes visuales como espacio de reflexión de la educación artística y el espacio áulico desde el modelo social de discapacidad. Bueno, en este sentido, el taller se hacía todos los días durante 3 horas, había distintas profesoras y maestras o terapistas ocupacionales. En mi caso, yo tenía todas las tardes a chicos mezclados de primaria y secundaria. Si bien el taller está más pensado para la parte de las artes plásticas, se trataba de que sea bien completo y poder trabajar otros contenidos, porque bueno, como es un contexto de encierro, la mayoría de los chicos iban a la escuela a la mañana o a la tarde, entonces el hogar ofrecía distintos talleres para que puedan tener, ¿no?, un espacio de ocio en el resto del día. Entonces, a partir de acá, de esta experiencia, me empecé a preguntar algunas preguntas que las escribí acá en la presentación, y dice: ¿existe una estética de la discapacidad? ¿Es el sentido visual el más valioso para comprender y hacer artes visuales? ¿Existen artistas específicos para trabajar la historia del arte en niñez con discapacidad? ¿Es posible romper con la homogénea caracterización de las personas con discapacidad para poder potenciar las fortalezas de cada individualidad? ¿Cuál es el rol de los lenguajes artísticos como estrategia didáctica en un contexto de encierro donde asisten chiques con discapacidad? ¿Cuáles deberían ser las prácticas pedagógicas de enseñanza pensadas desde la perspectiva del modelo social de la discapacidad? ¿Cómo se entiende a la infancia en este contexto de encierro? Bueno, estas son algunas preguntas que me acompañaron y me acompañan, incluso, bueno, para hacer esta reflexión. Acá, bueno, después pueden leer lo que escribí, pero bueno, un poco pensar la discapacidad como una categoría social y política, ¿no? Tenemos la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ya desde el 2006, y en nuestro país, ¿no?, adhiriendo en el 2008, y algo que me parece interesante para pensar esta experiencia es lo que propone Agustina Palacios, que es doctora en Derecho. Leo la presentación, están los 3 modelos que Agustina propone. El de prescindencia, ligada a causas religiosas, se piensan las personas con discapacidad como personas innecesarias, con vidas que no merecen ser vividas, entre otras características. Un segundo modelo que se le dice rehabilitador o médico, donde se plantea desde la biología a la discapacidad como causas científicas, como personas a ser rehabilitadas, normalizadas. Y un tercer modelo, que es el modelo social de la discapacidad, en el cual se centran las causas sociales de las mismas, haciendo hincapié en los derechos y autonomía de las personas. Si bien los profesionales que trabajamos en esta institución no nos dicen desde qué modelo, ¿no?, se para esta institución, pero para mí se vislumbra algunas prácticas que tienen más que ver con un modelo que con el otro. El hogar está lleno, ¿no?, de médicos, de psicólogos, de psiquiatras, incluso los chicos viven ahí, y las personas que los cuidan durante todo el día son enfermeras. Entonces uno quizás podría vislumbrar o pensar que se está posicionando un poco más desde el modelo médico, incluso con ciertas prácticas, ¿no?, de chaleco químico y demás que se llevan a cabo. Pero bueno, desde el taller que daba yo, trataba de pensarlo más desde el modelo social de la discapacidad,
y centrarme, ¿no?, en adecuar y en esas estrategias para una educación inclusiva. Acá puse una imagen que es una fotografía de 2 afiches amarillos colgados sobre una lona verde. Los afiches tienen pegados diferentes trabajos artísticos, dibujos, pinturas y textos. Si bien la directora de la institución da, ¿no?, como un cierto cronograma o contenidos que quiere trabajar, es bastante libre de cada docente cómo los lleva adelante. Entonces, por ejemplo, en un determinado mes había que trabajar el medio ambiente y desde el taller de las artes visuales elegí a Bernie, ¿no? O había que trabajar el espacio y yo elegía a Jules Solar. Entonces, había que tratar de darlo lo más completo posible, no solo con estas técnicas, con las distintas disciplinas artísticas, sino que a través de la historia del arte, pensarla, como dice ahí, como punto de partida. Bueno, trabajar las letras, trabajar los números, trabajar las narraciones, trabajar la literatura. Ese es como un ejemplo de afiches que hacíamos con los chicos, que se exhibían en la muestra de fin de año o incluso en los pasillos. La mayoría de los chicos, si bien van a la escuela o en el verano a las colonias, no reciben la mayoría visitas de sus familiares, así que bueno, son los profesionales de la institución los que van viendo lo que ellos van haciendo en los distintos talleres. Acá hay otras 2 fotografías. Una es una obra realizada en papel marrón, la cual contiene un corazón armado a modo de mosaico con la leyenda María. Y la otra imagen es una fotografía de un dibujo sobre un rostro de una mujer con cejas gruesas. En su cabeza lleva pegadas flores realizadas con papeles de colores. Alrededor de la cara hay mariposas y contiene la leyenda María. Puse algunos ejemplos. Bueno, esto es un taller que se daba todos los días, pero bueno, un poco para pensar que muchas veces, incluso en nivel inicial, se termina pensando, ¿no?, como, bueno, utilizar ciertos artistas que, entre comillas, son más infantiles, o que los niños, ¿no?, en nivel inicial, o las personas con discapacidad pueden llegar a hacer, y la verdad es que no adhiero para nada en eso. Se pueden trabajar distintos artistas, desde Da Vinci, Frida, Van Gogh, etc. No hay por qué caer en Pollock o en Miró, porque sus imágenes para muchos son más, entre comillas, infantiles. Así que fuimos trabajando distintos artistas. Bueno, ahí puse, no se reducía la historia del arte a aquellos artistas que suelen ser relacionados con una, entre comillas, estética infantil, la cual para muchos supone una adecuación en las prácticas artísticas de las personas con discapacidad. Y lo acompañé con 2 imágenes, una fotografía de 2 obras de arte sobre papel. En cada una hay dibujado un marco que contiene en su interior un florero con flores de colores pegadas, y otra imagen que es una fotografía de una mesa donde hay témperas, sellos caseros, trapo, una mano y una hoja con motivos varios realizados con sellos. En relación a los materiales, sucedían 2 cosas. Por un lado, que un poco se ve ahí en la imagen, la falta de materiales por cuestiones económicas, entonces había que rebuscarse con materiales de reciclaje, ¿no?, con mucho de dibujo y demás. Y por otro lado, prestar atención en aquellos materiales, elementos que no nos lastimen, por esto de que es un contexto de encierro, y había que tener cuidado con determinados materiales a utilizar. Bueno, acá abajo hay otra imagen. Por un lado, una fotografía de un afiche azul pegado con cinta de papel sobre una madera, y el afiche contiene ilustraciones sobre la noche, y por el otro, una fotografía de 3 niñas sentadas en el piso pintando sobre una mesa que se encuentra doblada. Un poco las puse como para pensar cómo se llevaban a cabo estas clases, como una secuencia didáctica, ¿no?, de ir sumando, porque pensemos que es un contexto de encierro, que los chicos no tienen celular, no tienen computadora, no tienen tablet, solo van a la escuela, tienen juegos ¿no?, diferentes, no tan tecnológicos. Entonces hay que incentivar, ¿no?, la creatividad y la imaginación, ir haciéndolo todo
lineal y sumando de a poquito contenidos. Para hacer ese afiche azul se trabajaron varias clases observando el cielo, leyendo, pasando videos hasta llegar a ese último. Y bueno, y la otra imagen un poco sobre esto de los materiales, cómo rebuscarse las actividades por el tema de la falta de los materiales. Flor, tendríamos poco, que ir cerrando. No sé si quieres que proyecte el video. Perdón, cierro con esta idea, el tema de educar en contexto. Estos son unos dibujos que se hicieron en el patio, y bueno, un poco ayer, después lo pueden leer también en la presentación, ayer se hablaba esto de diferenciar estos talleres que no es arteterapia, sino pensar realmente la educación artística. Bueno, nada. Por último, yo quería decir esto, el tema de educar en estos contextos, en este caso en un contexto de encierro, de esta diferencia que hay entre menor versus niño, ¿no? Como a veces se olvidan, los profesores nos olvidamos de que son niños, que a veces están menorizados, toda esta categoría, ¿no? Y pensar del caso al niño, olvidarnos de sus carpetas, de cómo ingresan al hogar, de las características de cada chico, e ir al niño, al sujeto, y escucharlo, ¿no? Como no pensar previamente, no estigmatizarlo, sino pensarlo como un enigma y dejar lugar a ese chico más allá de los casos que los médicos y psiquiatras nos quieran decir de cómo ingresó al hogar. Dale, pasemos el video. Dale. Ahí estoy sacando la pantalla. El video es un stop motion que hicimos sobre la historia de Frida Kahlo. Son dibujos, en algunos se ven las manos de los chicos, y bueno, ahí están sus voces. Hola, esta es la primera película del hogar San Patricio. Hola, esta es nuestra primer película de Frida Kahlo. El choque de Frida, ¡pum! El choque de Frida, ¡pum! ¡Qué maravilloso invento! Fin. Este proyecto terminó trayendo al hogar un cine móvil, y la verdad que fue una muy linda experiencia, porque bueno, es esto, preparar la entrada para que ellos sepan lo que es, ¿no? Recortar las entradas para que sepan lo que es ir al cine, se vestían, se peinaban, ingresaban a la sala, les vendíamos, mentira, pero les dábamos billetes para que compren el pochoclo, y tenían el pochoclo, o sea, es como crear mundos, ¿no? Acá adentro del hogar, y bueno, y desde el arte ir como encontrando esos espacios de diversión, pero también de aprendizaje. Bueno, gracias. Muchas gracias, Flor. La verdad que un trabajo intenso, ¿no? Y tan como vos lo planteaste, tan vinculado a los derechos, ¿no? A los derechos de la infancia en este caso. Todos los trabajos hablan también de los derechos de las personas, ¿no? Pero bueno, quizás aquí justamente nos encontramos con niñas sin cuidados parentales, y todo lo que implica, lo que vos comentaste, ¿no? Nos lo visibiliza mucho más, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a un hermoso lugar que amo, que es la ciudad de Paraná, donde además tengo muchos queridos afectos. Por empezar, ese río, ese Juan L. Ortiz y amigues queridas, así que le damos la bienvenida a la última comunicación, a la última experiencia,
que se llama Circo Social como herramienta de comunicación no violenta entre pares. Y Mariana Casas nos va a compartir esta interesantísima experiencia. Hola, bueno, muchas gracias. Sí, hermoso el río Paraná, y acá les espera cuando quieran venir. Muchas gracias por el espacio y por poder comentar ahí esta experiencia. En realidad no es una experiencia en sí, sino son varias. Llevo 17 años realizando circo social. Estaba en 2004, teniendo 20, 21 años, transitando un espacio de circo, el primer espacio de circo de acá de la ciudad de Paraná, y a su vez en una organización social. Un poco le cuento de qué va y cómo fue el transcurso, ¿no? Una ONG donde realizaba tareas de comunicación, soy comunicadora social también. Y en un momento como que la cosa se fue entremezclando, ¿no? Las personas somos también, o las que estamos en esto somos también como muy, que tenemos muchas ganas de aprender de diferentes lenguajes y de diferentes propuestas artísticas, así que bueno, yo soy una de ellas. Entonces, comencé a llevar al espacio, ¿sí? A este espacio comunitario, esto que yo estaba aprendiendo en circo, ¿no? Yo hasta el momento yo decía, hacía circo, no sabía qué era el circo social, lo fui aprendiendo con el hacer. Comencé a llevar, estaba dando el taller de comunicación, pero a su vez también comencé a dar a los jóvenes, a los niños y las niñas también, en diferentes espacios, en diferentes momentos, esto que era el circo, ¿no? Y de repente me encontré con que los jóvenes comenzaron a engancharse un poco más, comenzaron a contarme algunas vivencias, y a transitar diferentes procesos. En el medio también viene una compañía de circo que sí, ellos sí me dieron a entender que lo que yo estaba haciendo era circo social, una compañía de Córdoba. Entonces me dijeron, pero esto va por ahí. Entonces yo dije, qué interesante. Entonces ahí va con esto del circo social como herramienta no violenta entre pares, ¿sí? Por ahí cuando yo empiezo a dar los talleres se da en contextos donde hay mucha vulnerabilidad social, donde los niños y las niñas, los jóvenes están atravesados por esto del estigma de, no vas a llegar a ningún lado, vos vas a hacer esto y no vas a poder ir más allá. Entonces desde el circo la propuesta es, sí, se puede. Si hoy estás tirando una pelota y la atrapás, mañana, si seguís practicando, mañana vas a poder tirar 2 y pasado 3 y así. El circo social no tiene que ver con formar artistas de circo, por tirar 20 clavas, sino con una herramienta, es una herramienta de llegada a las personas para trabajar diferentes problemáticas, como cualquier arte social, ¿no? Que es como un medio de llegada a las personas. Trabajamos con el tema de los valores, el autorreconocimiento y el reconocimiento también, y el cuidado del propio cuerpo y el cuidado del cuerpo de las personas con las que estamos trabajando. Yo no puedo venir y hacer una acrobacia y pisarla en cualquier lado, no. Tenemos que tener cuidado y respeto por nuestro cuerpo y por el cuerpo de la persona que está sosteniendo. Y ahí un poco rápidamente vamos a lo otro, que es eso, es el sostén, es lo colectivo, es lo comunitario. Construimos los elementos de juego, como son las pelotas, como son las clavas, con materiales reciclables, y eso también nos da el tema del cuidado de los elementos. Cuando estamos haciendo una pirámide, nos estamos sosteniendo. El de abajo tiene que estar sosteniendo, el de arriba tiene que saber apoyarse para no lastimar al que está abajo. Entonces el circo habla de eso, de lo colectivo, del sostenerse, del cuidado, de diferentes valores también. Yo por ahí me anoté algunas experiencias en particular, digamos, como para ir comentando. Si querés, Lean, pasar algunas imágenes como para que no me tengan que ver la cara. Dale, empieza Son a imágenes proyectar, Mariana. Vos me vas diciendo cuando querés que pase, ¿vale? Bueno, apago mi cámara. No hace falta, ¿eh? Yo solo apago, bien. así tengo buena conectividad. Bien, una de las experiencias que quisiera comentar es que, bueno, en un momento del taller
dijimos, bueno, había deserción escolar en esa organización social de los adolescentes, de los jóvenes y las jóvenes. Y entonces dijimos, bueno, vamos a proponer una improvisación, 2 payasos que quieren ir a la escuela. Buenísimo, re bien. Los chicos, los gurises, como decimos acá, nada. No querían hablar de eso. Nos dijeron, bueno, váyanse afuera, y nosotras cuando los llamamos cuando tengamos ya la improvisación realizada. Perfecto, volvimos. Y los gurises y las gurisas lo que nos querían hablar era del maltrato policial. Entre bromas, caídas y demás, eran 2 payasos que eran perseguidos por un payaso policía. Entonces eso fue como muy fuerte, digamos, uno queriendo, ¿no?, hablar de una cosa que para nosotros era importante, pero en realidad lo importante para los gurises era que la policía, por reportación de gorra, lo estaba parando. Tuvimos que cambiar todo, ¿no?, la modalidad, y ya nos enfocamos sobre eso. Fuimos a hacer las entrevistas, porque también este recurso de ser comunicadora y demás me permitía eso. Fuimos a hacer la entrevista al comisario del barrio, realizamos entrevistas a diferentes jóvenes que habían pasado por esa situación, y bueno... Mariana, perdón que te interrumpa, ¿podés ir contando un cortito lo que se va viendo en las fotos? Sí, ahí están haciendo una acrobacia, ahí también, acrobacia, batucada, son diferentes imágenes, bueno, de niños haciendo circo, ahí están haciendo equilibrio, eso también. El circo te posiciona desde otros lugares, te hace hacer equilibrio, te hace mirar. Vos estás arriba de los zancos y estás mirando el mundo desde otra perspectiva, ¿sí? Y le estás diciendo, ahí hay otros lugares, hay otros mundos posibles, hay otras situaciones que podemos, que la situación esta que tenemos la podemos revertir, ¿sí? Esto que decía, no, ahí hay una niña en zancos, y estar nosotros como adultos diciéndoles, nosotros somos el piso fuerte, acá voy a estar, yo siempre le digo, yo voy a estar acá, vos cuando quieras te soltás, yo no voy a bajar los brazos. Entonces eso, ¿no? Ser como el piso de estos gurises y gurisas que están viendo el mundo desde otra perspectiva. Bueno, eso es en una escuela, también se me ha convocado en escuelas Nina, también he trabajado. Generalmente lo que me pasa en las escuelas es que llego y la docente o el docente me dice, ¡ay no, este curso tremendo, no te van a dar ni 5! Y resulta que todos los tremendos se enganchan con circo y son tremendos artistas, y bueno, y están ahí al pie del cañón para lo que uno necesita. Ahí están haciendo una acrobacia también, están sosteniéndose entre ellos también, haciendo zancos, monociclo, muchas sonrisas. Ahí ya directamente ya se paraban solos, ahí en la escuela, arriba de los zancos, y están haciendo pase con pelotas. Tremendo, son diferentes momentos, ¿no? Esto también en pandemia, ahora estoy dando otro taller acá en otro barrio, y que tiene que ver también con eso, ¿no? Es estar mirando a los niños, mirando a las niñas, a los jóvenes, para... no, por ahí uno viene cargado con un montón de cosas y dice, bueno, vamos a proponer esto. Y no, hay que estar atento o atenta a lo que está sucediendo ahí. Y recién ahí pasaba una imagen que decía, cualquiera puede hacer circo, porque también me han convocado, o la que viene capaz, para adultos, para personas con discapacidad. Es un grupo de gente de la comunidad sorda. Bueno, y si se puede pasar el video hasta cierto momento, y yo ya les comento. Scusa? Pardon. Mi riconosci? Ieri sera, alla stazione. Aspetta. Io sono Milud.
Bueno, hasta ahí. Ahora les sigo contando porque es un poquito más largo, pero como queda poco tiempo. Él es Milud, es un payaso que, bueno, fue a la ciudad de Bucarest. Está la película se llama Parada, por favor, véanla. La fundación se llama Parada. Él va a Bucarest, donde un grupo de trabajadores sociales está trabajando con gente en situación de calle y niños que viven debajo de las alcantarillas. Entonces él trabaja a través del circo a esto, ¿no? A invitarlos a cambiar su realidad. No es sano vivir debajo de las alcantarillas, todos orinaban ahí en un momento, o sea, es como muy fuerte ese momento de la película. Entonces él le dice, esto no puede ser. Y bueno, la película a mí en su momento me movilizó un montón y en algunos momentos me sentí como identificada con Milud. Entonces en 2016 ahorro, escribo y me voy a Rumania a compartir experiencias con esta gente, con la gente de la fundación, y es ahí, esas últimas imágenes son de ahí. Y ahí también digo, el circo también es una herramienta de comunicación, porque en Rumania, gente, yo no sé rumano, el rumano es muy, es muy diferente al castellano, y la comunicación fue a través del circo. Es decir, yo me paraba adelante con una clava y le hacía un gesto, ya sabía que venía el pase. Si yo me paraba de cierta forma, ya sabía de qué manera hacer la acrobacia. Entonces, el circo como herramienta de comunicación entre pares, como el lenguaje comunicativo del circo social, así que por eso también les invito a formar parte en alguna organización social, desde su espacio también, desde no sé, desde la fotografía, desde el arte plástico, de lo que sea, circo social, porque esto se hace en conjunto con otros, podemos tener una mirada desde nuestra propia actividad que llevamos adelante, pero si lo hacemos juntos es mucho más rico y bueno, y podemos, lo que queremos, digamos, es acompañar las infancias, las niñeces, las adolescencias y las adulteces también, digamos, de la mejor manera. Así que bueno, puedo seguir más, pero bueno, eso se termina. No hay duda, Mariana, que sí. Muchísimas gracias. La verdad que también Gracias. podríamos estar horas escuchando y viendo las imágenes y los relatos. Hermoso. Hermosos todos los trabajos y bueno, como hemos sido muy buenos niñes y jóvenes y adultos, respetando tiempos y pautas de trabajo para esta mesa, eso nos hemos ganado un lindo tiempo para compartir, para intercambiar. Así que bueno, ahora una invitación para que todos quienes están aquí, ya sea que han podido, tenido la oportunidad de compartir una experiencia o unos años, un recorrido de experiencias, como decía Mariana, que no es una experiencia, sino es la experiencia más global. Pero también quienes están acompañando a la mesa puedan compartir no solamente preguntas, sino también en qué les interpeló, les conmovió, o bueno, todo lo que quieran decir. Así que abrimos por micrófono, también podemos retomar por el chat quienes no puedan usar el sonido. Bueno, además decir que han ido viendo que hay un montón de comentarios así hermosos que habrán ido leyendo a lo largo de las exposiciones, pero bueno, si alguien quiere explayarse y desarrollarlo un poquito más, es el momento. Como vos, Verónica, dijiste al principio, me parece que el concepto de emancipación atraviesa transversalmente todas estas propuestas. Yo le voy a invitar a un compañero de nuestro equipo, Alberto, que haga una breve referencia a lo que significó para nosotros este concepto, de qué hablamos cuando hablamos de emancipación y por qué es tan importante para estudiar los casos y también para diseñar las propias propuestas y para todo el tiempo estar evaluándolas, a ver qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos lo que hacemos. Albert, dale. Bueno, me tomás un poco de improviso. Bueno, en nosotros el concepto de emancipación surge para aplicarlo en las prácticas del taller del grupo de UNA, partiendo del maestro ignorante de Rancière, ¿no? El hecho concreto de que no es el alumno, entre comillas,
o el beneficiario de una extensión universitaria, entre comillas, alguien a quien tengamos que llenar con algo, sino que tenemos que obtener de él lo que él ya tiene de algún modo. No está muy lejos el concepto de emancipación de Rancière, y con esto breve cierro, con el concepto de maestro oriental. El maestro oriental no es aquella persona que trata de inculcar en el alumno algo que él ya sabe y que el alumno, de lo cual el alumno carece y que es necesario que lo tenga, sino que es aquella persona que puede detectar las capacidades, las motivaciones, los intereses, los deseos del alumno y guiarlo a través de su propio camino a que de algún modo los realice. Eso sería un gran concepto de emancipación. Por eso, digamos, la alta intelectualidad europea, francesa, a veces no está tan lejos de cosas que se han pensado hace mucho tiempo en el lejano oriente, con un concepto de educación muy diferente al occidental, y tal vez lo descubrimos como nuevo, pero ya tiene su historia. El concepto de emancipación no tenemos que olvidar que siempre está relacionado con el paso a la mayoría de edad. Acá uno se emancipa cuando es mayor de edad, cuando deja de depender de la tutela del padre. Está el concepto menor emancipado, ¿no? Entonces ese pasaje a la mayoría de edad era un lema que está muy presente en un texto de Kant que se llama Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración?, que dice que la ilustración, de algún modo, es el paso a la mayoría de edad, y el lema para pasar a la mayoría de edad es, acá lo pone en latín, que se dice sapere aude, y que significa atrévete a pensar por ti mismo. De algún modo, un camino de la emancipación tiene que ver con un camino del coraje y de la voluntad propia. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué interesante. Realmente me parece que también abraza todas las ponencias lo que Alberto nos acaba de compartir, ¿no? Como también planteábamos, ¿no?, esta cuestión de cómo aparece ahí fuertemente también la cuestión de los derechos, ¿no? Derecho a una vida plena, y cómo a través de todos los proyectos que ustedes compartieron se van dando estas instancias, o a veces son quizás pequeños momentos, y en otros casos tal vez sea la posibilidad de poder ir más allá a partir de del trampolín que puedan significar estas experiencias, ¿no? Acá en el chat Ana comparte, Puch, que supongo, si no se han contado si te referís al escritor, dice que no somos cubos de agua que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender, ¿no? Aprovechemos también, además de para escuchar las apreciaciones o lo que nos quieran compartir quienes están participando y asistiendo a esta mesa, también alguna cuestión que ha quedado ahí para traer en relación a lo presentado, y que también se ve interpelado por las otras exposiciones también, ¿no? Acá, Vero, tomo la palabra un minuto. Me quedé Dale. pensando en las últimas conclusiones que mostró Sandra, que bueno, por una cuestión de tiempo no se pudo terminar de profundizar, pero una de las preguntas que ella se hacía y que también nos hace a nosotros, esto de por qué ponemos muchas veces palabra en otras personas, lo importante y lo fundamental, que no es hablar por nadie, sino siempre preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que gusta? ¿De qué manera? Bueno, me parece que también un poco nuestro vínculo pedagógico con otros y otras tiene que ver con eso, ¿no? El otro no está ahí para llenar un poco baldes, como decía la compañera, sino para generar vínculos y establecer posibilidades que nos enriquezcan a todos y a todas, pero siempre preguntando, no siempre dando la palabra a nuestro interlocutor, de alguna manera. Ese es un poco también el puntapié que Sandra trae para cuando empieza a exponer, ¿no? Como que ante la pregunta, bueno, ¿y qué te pareció? ¿No? Preguntar algo tan primario, ¿no? Como, ¿qué te pareció esta propuesta que yo traigo, ¿no? Pero bueno, que realmente esto no siempre es así, ¿no? Lleva su planificación, la desarrolla,
Y bueno, ¿no? Y esta situación que a Sandra le plantea y la enriquece, ¿no? Porque ella no lo trae, ahora lo va a contar un poco más, pero no la perturba, sino que dice, bueno, o sí, no sé. No, está bien. Yo le puse ese título porque en realidad fue uno de los resultados más ricos de autoexpresión de uno de mis alumnos, que me pudo decir, porque tenía un problema personal, que bueno, seguramente era un malestar, pero en vez de ser correcto y decir somos todos amigos y vine acá a trabajar y esto es muy lindo, pudo decir finalmente en el taller, tengo ganas de insultar, y dije, bueno, macanudo, por lo menos conseguí que no esté siendo hablado por otro. Él está diciendo que él tiene ganas de insultar. Bueno, vemos qué hacemos con eso. A mí lo que me queda por ahí más es esto. Hay una cuestión para mí muy interesante para todos los docentes que trabajamos con el arte, pero yo creo que para todos los docentes, que es esa como tensión que hay entre trabajar en una institución y lograr que los chicos ingresen a alguna clase de institución, porque si no estás en ninguna institución sos marginal, lo digo así como haciendo una simplificación del problema, pero que por otro lado, más siendo docentes de arte, justo el otro día, bueno, una profesora de la EMAT decía, bueno, pero si nosotros entramos en una institución también es para romperla, obviamente no para prenderla a fuego, pero sí para desequilibrarla, porque si vamos acá, bueno, no. Entonces ahí hay una tensión muy interesante para mí entre respetar lo que el otro tiene, dejarlo entrar a una institución porque si no queda fuera, o incluirlo o contenerlo en una institución más o menos, escuela, esta institución tan particular en la que yo diría ese taller, pero a la vez decir, bueno, pero no es cómo entrar, está bien, a mí no me salió muy bien, evidentemente por mi experiencia, pero decir, bueno, cómo entrar en ese... pero entro para modificar, porque si las instituciones, si uno piensa, listo, ya está, esto es así, lo logré, en realidad no está respetando la vida misma, ¿no? Bueno, Sí, la reproducción, digamos, se entiende que, digamos, si uno sería como a reproducir algo con que vos ya pudiste ver, incluso vos entrecomillás el tema de usos tecnológicos, como que es la demanda es usos tecnológicos, ¿no? O en la ponencia de Mariana, donde ella dice que hice el ejercicio de retrotraerme a la idea de circo de la infancia, ¿no? Bueno, también es tomar el circo, pero para mover ahí algo, no para reproducir tradiciones, sino, bueno, algunas cuestiones que se podrán retomar de lo instituido, pero para poder plantear una propuesta que sea instituyente, ¿no? Y dejar que siga como repreguntándose el alumno y uno mismo, ¿no? A ver, bueno, listo, esto hasta acá, esto conseguí que un alumno me diga tengo ganas de insultar, bueno, me pareció que estaba bueno, de donde veníamos, pero no llegué a ningún lado. Seguramente hay, no es ya está, porque no hay nada más peligroso que pensar, bueno, ya está, creo yo. O tal vez sí, Sandra, por el arte. o tal vez llegaste a muchos lugares que muchas veces como docentes no descubrimos, ¿no? Digo, continúa en el recorrido de las personas con las que nos cruzamos, y tal vez ese poder insultar que te dijo a vos, quién sabe, tal vez empieza a poder autoexpresarse y expresarse con otros y con otras en el transcurso de su vida adulta. Y también en el decir, ¿no? En el posibilitar decir, o no posibilitar, porque quiénes somos nosotros para posibilitar, ¿no? Me pasó también un momento que un nene estaba muy enojado, y ¿qué querés hacer con eso? O sea, ¿no? De la emoción. ¿Y qué es lo que hizo? Con un papel lo abolló y lo hizo una pelota, y empezamos a jugar, a malabarear con ese enojo, ¿no? Y después ya está, es eso, posibilitar, o bueno, dar lugar, ¿no? Y con esto también que decía Sandra, con esto de llegar para romper, o llegar para proponer otra cosa, también lo que me pasó fue que en un momento un adolescente se me acerca y me dice que quiere retomar la escuela.
Entonces, ¿a cuál? Le digo, bueno, y le pregunté, fui a la escuela, y también esa directora de esa escuela fue muy abierta también, porque lo que me dijo fue, presentamos un informe de cómo es su desenvolvimiento en el taller de circo, tremendo, la verdad que esa directora, gracias. Y le presenté cómo se desenvolvía esa chica en el taller de circo, y era, qué sé yo, habrá sido julio, agosto, y la nena pudo ingresar a la escuela. Entonces también, ¿no? Es las ganas de proponer otra cosa y de dejar hacer, en el marco de esas instituciones tan rigurosas que tenés que presentar todo con tiempo, todo bien justificado. Y bueno, me pidieron a mí, tallerista de circo, que lo presente, porque ni siquiera la mamá ni el papá la pudieron acompañar, fui yo la representante de ella en la escuela, ¿no? Otro ejemplo de esto que dice Leandro, ¿no? Quizás tenemos la imagen, ¿no? O la instantánea yendo a las fotos, ¿no? Tenemos la foto, pero ¿qué pasó previo y después a esa foto, a esa producción que observamos, ¿no? O a esa clase, o a ese encuentro de circo? ¿Qué pasó después ¿qué les pasó después a las personas, ¿no? Con esos desarrollos, con esas interpelaciones desde el material, desde ¿no? o esas consignas de trabajo, ¿no? Que movilizaron, ¿no? Yo me quedé pensando un poco cuando le escuché a Maya, o leía también su ponencia, un poco también lo que le pasó a Sandra, en esto de la educación social. No sé si el circo social también toma algunas características o viene de eso, ¿no? De la educación social, y nosotros como profes estar, ¿no? Como atentos al cuidado, a las problemáticas sociales de esos chicos, pero no perder de vista la función educativa. Como que uno en estas instituciones, o por lo menos lo que me pasó a mí, ¿no? En este contexto de encierro, o Maya en este circo, como que estamos ahí en tensión sobre ver las problemáticas de estos chicos, ver el contexto en el que viven, el cuidado, el afecto, y a la vez no perder de vista ¿no? Como esto, los procesos pedagógicos, la función educativa que tenemos como profesores, no perder de vista eso, como que me quedé pensando en estas tensiones que suceden. Lo mismo el tema del afecto, ¿no? Que está ahí como entre la condición y un obstáculo para enseñar, como que a veces están como esas contradicciones, oposiciones, ¿no? Como para reflexionar cuánto de afecto, cuánto de educación, si están las dos, ¿no? Como que se ve mucho, bueno, en lo de María Sofía también, porque son justo muchos, por lo que estuve, bueno, Martín, trabajos muy comunitarios, ¿no? Y no tanto en la educación formal, ¿no? En la escuela, entonces se dan a otras situaciones para reflexionar. La verdad que un placer escucharlos. Otra cuestión también, Flor, que vos lo planteás y que yo también quizás donde se expresa fuertemente en lo que compartió Sofía, pero creo que también que es la cuestión del lazo, ¿no? Del trabajo colaborativo y el lazo, ¿no? Cómo se van estableciendo los vínculos dentro de estos espacios de trabajo, ¿no? Nada de todo lo que ustedes plantearon era en soledad. Obviamente que quizás hay un momento de producción o de creatividad que es más subjetivo, pero aparece siempre ahí el lazo, el vínculo, el trabajo compartido, ¿no? Sí, totalmente. En mi caso, éramos como el adulto, por esto de que no tenían contacto con sus familiares, pero también había un trabajo con todo el resto de los profesionales, porque se trabajaba mucho con la psicóloga de cada nene, con la maestra de la escuela que venía a la muestra de fin de año, como que había toda una red muy necesaria, la verdad, en ese contexto. Sofía, ¿estás diciendo algo? Estabas muteada, eso te quería decir. Nosotros estamos convencidos de que este tipo de experiencias sirven para derribar fronteras. En primer lugar, la frontera del aula. Y la idea es que esto no sean casos extraños en la vida universitaria o en la vida de nuestras instituciones educativas. Ver de qué manera le encontramos la vuelta para que esto empiece a formar parte de los diseños curriculares, dada la relevancia y la gran potencia que tienen este tipo de experiencias, en los dos sentidos.
Y además derriba las barreras de las clases sociales, interculturales, de género, intergeneracionales, es decir, de verdad se produce el encuentro, la comunión, el diálogo, no sin conflicto y sin tensiones. Pero lo más importante es la experiencia de la potencia de la acción colectiva a través de la experiencia artística. Y eso, una vez que uno lo vive, es algo que se atesora y a donde vuelve en los momentos en que pareciera uno estar subsumido por la adversidad. Así que me parece que vale la pena, de verdad. Perdón, Albert, creo que te interrumpí. No, justamente lo que quería agregar es que en la diagramación de nuestro proyecto de UNA, teníamos como problema principal el cómo destruir, o cómo hoy se diría deconstruir, la estructura asimétrica propia, íncita en lo que se dice educación, pedagogía. Siempre hay alguien que está parado asimétricamente respecto del otro. Nosotros hemos tratado, porque hablar de emancipación es fácil, pero ejercerla no es fácil. Hemos tratado de, a través del formato taller, poder hacer una... si bien empezaba con un ingrediente, digamos, orquestal, donde había unas consignas para lo que se iba a realizar en el taller, posteriormente fueran los mismos talleristas los que le marcaran el ritmo del taller, o sea que sería un taller sin director del taller, y cada uno de los participantes que trabajaban en grupos, digamos, los participantes de los centros de día para adultos mayores trabajaban en grupos, hicieran y compartieran dentro de su colectividad el objeto artístico que estaban tratando, y a través de ese objeto artístico poder de algún modo lograr una comunicación. Lo hemos logrado en muchos casos porque había gente de los grupos de los centros de día que no se habían hablado nunca, y a través de esto pudieron tener contactos personales. Y otro de los conceptos que nosotros manejamos, porque siempre se habla de que el hablar, que la enunciación, siempre implica una carga polifónica, como se dijo antes, uno habla y es hablado por muchas voces, pero nosotros, para poder detectar esas voces de los otros, tuvimos que poner un conceptito medio berreta, pero válido al fin, que lo llamábamos la escucha polifónica, y no tanto el hablar polifónico. Uno tiene que aprender a escuchar polifónicamente todas esas voces que hablan en los, entre comillas, destinatarios de nuestro trabajo de extensión, para poder hacer el trabajo que nosotros queremos hacer con ellos, que no es llevarles nada, sino que puedan, de algún modo, recuperar lo propio. Eso solo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Y bueno, ahí sigue un poco la conversación también en el chat. Ahí Sandra tomaba también algo en relación a esto que se venía planteando, qué carácter adquirió en este tiempo de aislamiento, toda esta cuestión que veníamos planteando en relación a los vínculos, al lazo, al poder estar, ¿no? María decía, bueno, el vínculo y el trabajo compartido como un valor primordial para la coherencia entre discursos y prácticas sociales emancipadoras, ¿no? Emancipadoras del individualismo. Adriana trae también la idea, supongo que en el contexto de lo que planteábamos recién de la curricularización de estas experiencias. Adriana dice bueno, que el sistema educativo debe replantearse muchísimo a sí mismo en muchas cuestiones. Yo pensaba en esta curricularización que tal vez no necesariamente es en forma de materia, ¿no? de incorporarlo como una disciplina en una materia específica, que también, ¿por qué no? Por supuesto, sino también de que pueda ser una curricularización transversal, ¿no? Que pueda atravesar. A nosotros nos pasa, por ejemplo, en la materia donde yo doy clase, que se llama Educación y Discapacidades, en la carrera de Educación, que a veces proponemos algunas lecturas de películas, donde proponemos, está bien, tenemos que trabajar los conceptos de la materia, pero proponemos la consigna de poder contar qué les pasó
con la película. ¿Qué les pasó con este spot, con este documental? Y cuesta mucho, por ejemplo, hablar de lo que nos pasó, porque lo atravesamos permanentemente con el lenguaje académico, digamos, entonces esta posibilidad también de poder, ¿no? Al mismo tiempo también les proponemos a veces a los alumnos que nos puedan contar cosas que le pasaron materia, con otros lenguajes, sugerimos caligrama, sugerimos graffiti, sugerimos rap, trap, y bueno, y un poco pudieron inmersionar en algunos otros lenguajes, no, nos gusta decirle no tradicionalmente académicos, porque ¿quién tiene la potestad de decir que es académico y que no lo es, ¿no? Pero digamos no, y no tradicionalmente académicos, y es algo que cuesta. En este sentido, creo que esto de curricularizar tendría que ir en estos dos sentidos. Por un lado, puede ser como disciplinas, como materias, como espacios curriculares, pero también incorporando estas formas de trabajo y estas formas de expresión al cotidiano de las instituciones de formación en educación superior y media y los demás niveles, por supuesto, ¿no? Acá Sandra, bueno, comentaba también en relación a eso, que el día que la institución escuela no tenga nada que plantearse, no servirá como institución. Y que la importancia de retrabajar estas ideas, ¿no? ¿Alguien quería hacer algún aporte más? Yo de mi parte, que ya vamos cerrando en un ratito la mesa, agradecerles a todos y cada una, tanto expositores como oyentes, sobre todo Verónica Rusler, gracias por tu coordinación. Y es una mesa muy interesante, yo pasé desde sonreírme hasta lagrimear, muy emocionada, muy enriquecedor todos los trabajos, como docente en ejercicio, tengo un avispero así como repensar las prácticas educativas, sumar cosas, es eternamente agradecida. Gracias por este compartir, ahí les puse el enlace y lo vuelvo a repetir del Padlet para que puedan ver las otras ponencias, invitarlos a los talleres de la tarde, así que por mi parte abrazarlos a la distancia y un agradecimiento. Lean, Verónica, ¿quieren? Sí, también, Leandro, dale, después. Eso mismo, quería invitarlas a los talleres que va a dar, bueno, Sofía y Verónica con el programa de accesibilidad y discapacidad de Filo, y Sofía, perdón, con el de aprendizaje de la UNA, y dejarles también el formulario para aquellos que quieran tener el certificado, lo pueden hacer dejándonos sus datos ahí. Por mí, bueno, nada, sí, agradecerles, como dice Verónica, la confianza, y a Verónica Rusler porque, nada, sabemos que es una genia y que se hizo un tiempo para acompañarnos y para de alguna manera coordinar tan amorosamente esta mesa. Vero, todo. Bueno, yo quería sumar nada más que de recordarles también que ya lo dijeron Vero y Leandro, que lo que queda registrado después lo podemos procesar con otros tiempos, porque todo junto a veces es tanta emoción y tanta información de las dos cosas, entonces que podemos volver sobre los materiales, verlo con nuestros alumnos también, usarlo como un recurso también para nuestros espacios de formación, y poder verlos con calma, volver a ver las fotos, volver a ver todo lo que ustedes nos compartieron con tanta generosidad, así que también agradecidísima de todo lo que aprendí leyéndoles y después escuchándolos acá y compartiendo la mesa. Así que bueno, un beso grande, ya en un ratito tenemos que retomar en los talleres, así que un aplauso para todos y hasta cualquier momento. Que tengan un hermoso fin de semana. Nos estamos viendo y seguimos en contacto. Gracias.